noches, encantada de estar en este espacio. Ahora tenemos como invitada a Nicole Bernex. Recuerden que estamos en la Semana del Agua y están las mujeres del agua. En esta semana están hablando todas las mujeres que trabajan y tienen experiencias en temas del agua. Han hecho estudios, investigaciones, trabajos y cada una tiene una actuación muy relevante en este campo. Muchos creen que las mujeres solo tipeamos los trabajos, pero hay gente que se dedica a la ciencia, a la investigación, y Nicole Bernex precisamente es alguien que ha desarrollado esta actividad con mucha seriedad, con mucha, digamos, no solo con prestancia, sino con mucha rigurosidad. Creo que eso nadie puede dudarlo. Entonces, el IPROGA y Ullarizum hemos organizado esta semana mediante este tipo de transmisiones para hacer reflexiones sobre la gestión del agua desde la visión de las mujeres. Entonces yo dejo, ¿no?, a la invitada. Henry, tú continúa. Encantada. Buenas tardes. Gracias, Fanel. Bienvenida, doctora. Es un placer tenerla acá en este escenario, así es que es todo suyo. Tenemos el antecedente de su trabajo permanente sobre el tema, pero yo sé que usted tiene mucho que decir sobre eso. Así es que adelante, doctora Nicole. Todos tenemos mucho que decir, ¿no? Porque el agua es vida y el agua interactuamos todos los días con el agua y nuestro propio cuerpo tiene sus relaciones, ¿no? Cuando nos deshidratamos, conocemos las consecuencias. Quiero antes agradecer IPROGA, especialmente a la doctora Fanel Guevara, ¿no?, por esta invitación, y a usted, señor Henry Nin. No sé si le parece, les puedo pasar una presentación muy corta para hablarle un poco de lo que nos convoca este año en torno al Día Mundial del Agua, Sí, por supuesto. que son los acuíferos. Supongo que... Ya puedo. Okay. Ya voy a poder. Y voy a ponerlo grande porque son esas aguas superficiales, ¿no?, que hacen, como dice Naciones Unidas, visible lo invisible. Este mundo tan impresionante que es el agua subterránea dentro de los ecosistemas subterráneos, que es mucho más vasto que todo lo que significa el agua superficial a nivel terrestre, que es casi nada. Ahí tenemos vistas, ¿no?, de la zona norte. Yo quisiera hablar primero de los ecosistemas y del agua. Todo ecosistema, que sea marítimo, que sea subterráneo, que sea terrestre, que sea atmosférica, tiene algo, un denominador común, que es el agua. Y lo olvidamos continuamente. Creemos que hay mucho más agua en la superficie que en la atmósfera o que a nivel subterráneo, y no es así. Tampoco nos acostumbramos fácilmente a hablar de ecosistemas subterráneos porque no nos imaginamos la vida, la cantidad de vida a nivel faunístico y florístico que tenemos en nuestros ecosistemas subterráneos y su enorme importancia para la salud de nuestros humedales, de nuestros bofedales, de nuestros ríos mismos. Y es apasionante. Por eso luego quiero abordar algo sobre aguas subterráneas y ver la gestión sostenible y algunas reflexiones. Cuando se seca el campo, pensamos en el agua superficial, pero no pensamos una vez más en lo que sucede en
el subsuelo y lo que sucede en la atmósfera. Cuando hay deslizamiento como este tremendo, tanto en Retamas como en Soledad y en tantos sitios en la provincia de Patas esta semana, no pensamos en la conexión entre superficialidad y subterráneos, ¿no? Y no pensamos en ver qué vulnerabilidades hay entre las dos y qué significa eso. Para las inundaciones es lo mismo, ahí es una foto del pueblo de Aguascalientes en 2010, pero nuevamente ha conocido, no tan dramático, pero nuevamente tenemos problemas de inundaciones en muchas partes de nuestro país. Y nosotros tratamos de fraccionar el conocimiento en lugar de articularlo. Si hablamos de ecosistemas, hablamos de vida, agua, vida, seres humanos, vida. Y algo que es muy importante, les he puesto un pequeño cuadro para acercarnos a esos ecosistemas, a sus funciones y servicios, ver que los ecosistemas es como una enorme fábrica de vida que nunca se pone en huelga, pero que puede ser afectada, que puede ser degradada. ¿Por qué? Porque hay impulsores de cambio global, entre los cuales los usos del suelo, entre los cuales el cambio climático, obviamente, pero también hay otros que son, por ejemplo, a nivel químico, ¿no? Ciclos bioquímicos que cambian también y que van a afectar la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas. Una fábrica, cuando tiene muchos años, puede funcionar perfectamente, pero hay algunos efectos de corrosión, algunos efectos, ¿no?, que van a impactar. Los ecosistemas también son sistemas de vida y se caracterizan por la diversidad biológica y la diversidad funcional, que refleja esa diversidad biológica, que permite el suministro de servicios a distintos niveles, ¿no? Como la formación de suelo, el ciclo de nutrientes, el ciclo hidrológico, entre otros, pero también las interacciones biológicas y que van a asegurar dos cosas. Uno, desde la propia vida, todo lo que son los servicios de regulación. Eso, cuando se degrada, no pueden reconstruirse. Si yo degrado la capacidad de autodepuración de un río, hay que construir una planta y eso cuesta millones, ¿no? Y otros que son más dependientes del ser humano, que son los servicios de abastecimiento, los cultivos, ¿no? La leña, el agua potable, la pesca, etcétera, trenes, todo eso, o los servicios culturales. Es interesante insistir sobre eso porque de la integridad de los ecosistemas, de su cuidado, y hablo de todos los ecosistemas en su conjunto, va a depender la multiplicidad y la calidad de sus servicios que gratuitamente aseguran el bienestar humano. Y eso lo entiende mucho mejor que cualquier científico la gente más pobre que viven de los servicios gratuitamente dados por los ecosistemas. Y cuando
se destruyen, son ellos que sufren los primeros, porque se les va a pedir pagar la planta de tratamiento, pagar por el agua sana, etc. Ahí están mis ecosistemas, nuestros ecosistemas, que nos da vida, que son seguridad vitales, tanto que los llamamos ecosistemas vitales. Ustedes ven los ecosistemas terrestres que tienen indudablemente relaciones, y voy a mover eso, con los ecosistemas atmosféricos que van a tener impactos indirectos sobre ecosistemas terrestres. Cuando desde aguas abajo la contaminación tanto del parque automotor como de las fábricas están llevadas por los vientos ascendientes y se precipitan aguas arriba en el suelo o en los ríos o las lagunas, hay impacto que se da a nivel atmosférico, impacto en la tierra, en el suelo, en la superficialidad, pero también entre los ecosistemas terrestres y subterráneos y ecosistemas atmosféricos y subterráneos, porque la lluvia percola, se infiltra y va a recargar acuíferos. Miren ustedes este mundo tan extraordinario donde los 5 mega ecosistemas a nivel planetario, ecosistemas terrestres, ecosistemas subterráneos, ecosistemas acuáticos, ecosistemas atmosféricos y ecosistema marino costero están totalmente articulados. Y obviamente agua verde es toda la vegetación que a través de la evapotranspiración va a aportar de nuevo al ciclo hidrológico a nivel de evapotranspiración, de nubosidad y luego de precipitaciones, percolación, infiltración de nuevo a nivel acuático, a nivel del suelo, a nivel del ecosistema marino costero. Un extraordinario ciclo donde no hay un ciclo es cíclico, de aguas abajo a aguas arriba, de aguas arriba hacia aguas abajo. Y este ciclo es el que predomina en toda la vida y que hay que entender. Hay que entender que el escurrimiento no se da solamente en la superficie, hay un escurrimiento subterráneo a partir de la percolación y del agua, del subsuelo, a partir de la infiltración, a partir de la retención de agua en suelo saturado, que en un momento dado va a permitir también abastecer, por ejemplo, en las zonas húmedas, los ríos, va a ser muy conectada a través del hiporeos a los ríos, pero también en este hiporeos, esta capa delgada pegada al fondo de los ríos, va a permitir la degradación bacteriana de los contaminantes. Un mundo maravilloso, un mundo totalmente conectado con los ecosistemas subterráneos y ecosistemas subterráneos que no conocemos suficientemente, que son hábitats naturales que no se limitan a cuevas, pero todas las rendijas en los macizos calcáreos y los otros que pueden constituir 80%, ¿no?, de las rendijas, cavidades, y que pueden ser artificiales o naturales, intersticios naturales, que son intersticios de vida, que son usados por el agua
en gran parte y que se extiende en contacto inmediato con el horizonte inferior del suelo. Miren ustedes las arañas de cueva, los peces que hay, ¿no? Diferentes, ¿no? Es impresionante. No son los mismos, pero hay una vida que es capaz de integrar a largo plazo los distintos factores ambientales y que pueden ser testigos de la transformación ambiental, ecológica de los ecosistemas subterráneos y su conexión con la vitalidad de los humedales y bofedales, algo que no se ha trabajado en nuestro país en gran parte, ¿no? Y pueden ver que muchos de esos ambientes están relacionados con la roca caliza y en especial con el karst. Y muy rápidamente voy a hablarle, por la ausencia de luz, tenemos una fauna que se llama cavernícola muy especial y que está en las rendijas, etcétera, no solo en las grutas, como les decía, es 80% de todas las cavidades naturales de un karst. Es este entorno subterráneo kárstico que hay en las rocas sedimentarias y que es inmenso. Y el Perú es un país kárstico donde también hay que subrayarlo. Aquí es una foto de Tingomaria, perdón. Hay una temperatura casi invariable, 9 a 11 grados, un aire muy cerca de la saturación a nivel de la humedad y una estabilidad que cada vez, a medida que nos acercamos de la salida o de cruce de galerías, de cruce de cuando hay como unas, no son ascensores, pozos naturales, ¿no? Puedes sobrevenir o cerca de un río subterráneo que corre y hay muchos ríos subterráneos, especialmente en San Martín, donde hay los tragaderos bien conocidos por la gente del lugar. Y ahí el agua es un elemento clave. Cuando uno entra en una gruta, recibe gotas de agua continuamente. Las estalactitas que caen también con gotas de agua que se va a congregar, agregar y formar cada vez más grande hasta formar columnares, ¿no? El agua y el régimen hidrodinámico de karst juega un papel esencial en la estructura y funcionamiento de esos ecosistemas subterráneos. Y hay algo que decir. Primero, hay muchísimo más agua subterránea que agua superficial. Agua superficial hay 1 centavo de soles sobre 100 soles, que es nuestro agua dulce disponible. Imagínelo. La calidad microbiológica y química del agua subterránea es excelente, ha sido filtrada por distintas capas litológicas que le ha permitido de tener mejor o menor calidad, pero generalmente muy buena. El subsuelo es un almacén impresionante y también muy adaptable, con gran resiliencia frente a la sequía. Y eso evita de tener que construir no solamente instalaciones como las represas, que son muy costosas, pero que crea también interrupciones de la conectividad natural, que es el propio reflejo de la conectividad de la vida. Y también su distribución es extendida de tal manera que permite la explotación por etapa
donde hay la demanda. Por ejemplo, Sedapal tiene una cantidad de pozos que no explotan, que guardan en reservas para seguridad si en un momento dado hay una sequía tremenda en Lima. ¿Y cuál es la diferencia del agua subterránea y del agua superficial? Si tomamos una gota de agua que se infiltra, que se vuelve agua subterránea, ¿no? Tras 10 años bajo tierra, se bombea de un pozo y se usa como suministro potable. Eso puede ser, ¿no? Pero también puede ser que se descarga después de un lento flujo que haya requerido décadas al mar, ¿no? Pero también la gota de lluvia que se une a un flujo, a un río subterráneo, ¿no? En un acuífero de piedra caliza fisurado, puede descargarse directamente al mar 2 años después. Depende de dónde voy a infiltrarme. Por eso, cuando se hace zanjas de infiltración o cuando los antiguos alaceramunas conocían bien su zona, pero la historia no nos dice si no tuvieron algunos fracasos para aprender. Indudablemente eso ha sucedido como en toda la historia de la humanidad, ¿no? La gota de lluvia B que cae, ¿no? O en un lago en la parte alta de la cuenca puede evaporarse en 5 días, cambiar totalmente, ¿no? Ustedes saben que el agua es líquida, gaseosa y sólida, es decir, puede cambiar muy rápidamente de estado, ¿no? Pero también puede infiltrarse y si va en un acuífero no consolidado, poroso, como hay en Ica, puede quedarse 100 años bajo la tierra. El agua superficial fluye de manera muy rápida, mientras que el agua subterránea entonces se mueve a través de los acuíferos, a través de los estratos permeables de manera muy lenta, que puede ir de 1 metro al día, ¿no? A cientos de milímetros, que cientos de metros, 1 metro al año a cientos de metros día. Puede pasar décadas, cientos o incluso miles de años entre la recarga inicial y su descarga final hacia un manantial, un arroyo o el mar. Y pensamos en eso en nuestra gran cuenca amazónica, el río Amazonas, que nace en nuestro país, el Perú, que es la cuna del Amazonas, que es andino-amazónico, ve este tipo de fenómeno. Y si comparamos los recursos de agua en acuíferos y en agua, y yo voy solamente a subrayar unos tantos, ¿no? Que es, por ejemplo, la propensión a la sequía muy baja en los acuíferos, muy alta en el agua superficial y embalse. La evaluación de recursos, ya lo hemos dicho, ignoramos muchísimas cosas y cuán importante es reconocer 2 cosas: la conexión entre glaciares y acuífero y la conexión entre los humedales, los bofedales y mis ecosistemas subterráneos, porque si colapsan, peor va a ser el colapso de mis humedales. Pero ¿cuál es el impacto de la degradación de los humedales en los acuíferos? Eso puede hacer cambiar toda la data de una cuenca como la cuenca de Santa Eulalia,
donde desde la antigüedad, en la época prehispánica e hispánica, se dieron amunas. ¿Qué puede suceder si colapsan los ecosistemas subterráneos? La calidad natural alta en un lado y muy variable a nivel superficial. La vulnerabilidad a la contaminación es el efecto de la naturaleza que protege el acuífero. Para tener flechas de contaminación importantes, hay realmente que degradar al extremo. Puede suceder y sucede en algunos casos. Mientras que en la naturaleza, en la superficialidad, no hay protección natural. La persistencia de la contaminación puede ser extrema por el tiempo de residencia del agua en el ecosistema subterráneo y es principalmente transitoria en el recurso en el agua superficial. El costo de desarrollo es modesto, la percepción del público es muy desdibujada, mítica, riesgo por el desarrollo menos de lo que puede imaginarse y el estilo de desarrollo tiene que ser público-privado y de repente con mucha investigación y eso significa escalar y crear por lo menos un centro de investigación de aguas subterráneas en nuestro país. Y lo sabe para las aguas superficiales. Hay muchísimos problemas. Voy a pasar por el tiempo. Quiero pasar a la ciudad. La ciudad es realmente muy difícil porque hay mucha informalidad en nuestro país. Más de la mitad de los pozos son informales, no son declarados, no se puede monitorear todo con tan poco personal y eso hay que reconocerlo en una institución como la Autoridad Nacional de Agua que debería tener un presupuesto muchísimo más alto para lograr todo eso. Y todas las instituciones también, para lograr calidad de agua, para lograr hacer inventarios interescalar, es decir, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, inclusive a nivel microlocal. Hay campos de pozos periurbanos, pozos urbanos, pozos rurales, hay distintos tipos de extracción, distintos tipos de disposición de drenaje pluvial, de drenaje de alcantarillados. Hay también informalidad en muchos sitios y por eso hay que ver ciertos aspectos que tienen que considerarse a largo plazo en el uso urbano de las aguas subterráneas, la fuente de abastecimiento, los beneficios iniciales que puede dar a nivel de agua subterránea y los costos a largo plazo, como los de la extracción excesiva, que puede ser gravísima, sobre todo si se conjugue con intrusión salina y también hundimiento de terreno. Recuérdense el terrible el terrible terremoto de México, donde ya no correspondían los cálculos de los arquitectos e ingenieros a nivel de suelo con los originales por haber bombeado gran parte del agua del acuífero, ¿no? Entonces ahí hay que hacer otros modelos aplicando coeficiente de ponderación de acuerdo a drivers específicos.
Pero no hay que olvidar que los acuíferos, las aguas subterráneas pueden ser receptor del saneamiento in situ. Y puede usar la capacidad natural de atenuación del subsuelo, pero puede haber problemas sanitarios y hay que controlar eso. Receptor de drenaje pluvial. Eso es de muy bajo costo, puede permitir conservar los recursos hídricos. Yo pienso en ciudades de la sierra como Cajamarca, como Cusco, ¿no? A esas ciudades donde hay falta de drenaje pluvial. Hay un menor riesgo de inundaciones agua abajo a lo largo de los cursos de agua y la escorrencia de los techos, teniendo en cuenta la cantidad de agua en estación de lluvias, va a diluir los contaminantes urbanos. Los costos a largo plazo, la contaminación procedente de zonas industriales, comerciales, como industria de curtiembre, pienso en Arequipa, cervecerías y otro, en Cusco, ¿no? Carreteras principales. Y también podría haber una función en la subsuperficie en cuanto a eliminación de efluentes industriales y desechos sólidos. Los mitos hay muchos. El agua subterránea no fluye normalmente en los ríos subterráneos. Es excepcional, como en San Martín, pero fluye por eso hablamos de acuíferos fisurados a través de todas las fracturas interconectadas. Un acuífero fisurado se recarga bien. En Cusco tienen distintas galerías filtrantes que capturan para Cusco, pero para San Jerónimo, para Oropesa, para Huasao, este agua, pero a través de una miriada de poros también. Se dice siempre que se pueden explotar nuevos recursos subterráneos al perforar pozos más profundos. No, se pueden encontrar formación de aguas dulces, pero puede ser una formación cautiva que no es recargable, que hay que hacerlo uno mismo con pozos como lo hacen en California, en Irvine, por ejemplo, y eso cuesta muchísimo, o perderla como en Libia ante Trípoli. Miren la situación. Las tasas promedios de recarga de los acuíferos son constantes. Es algo aceptado, pero que es falso. Puede haber una doble contabilización del recurso en las regiones más áridas, ¿no? Hay que ser muy, muy prudentes y ver también cómo no solamente la cantidad de agua, el volumen almacenado, pero y mis reflexiones finales, cuando hablo de acuífero, tengo que hablar de gestión y de gobernanza del agua subterráneas dentro de la gestión integrada de recursos hídricos, y eso podría ser un modelo para la siembra y cosecha de agua, para los amunas, para la recarga de acuífero con zanjas, donde hay que estudiar muy bien clima y aguas superficiales, la relación precipitación-escorrencia y también la relación de captación de lluvias horizontales por un bosque que puede ser relicto, una vegetación, pero trabajar esta cobertura vegetal. Sus características, la del suelo, la estructura litológica a nivel de parcela, de microcuenca, de cuenca, conocer la movilización del agua en los acuíferos, su balance
y los servicios ecosistémicos brindados por el agua superficial y el agua subterránea, y cómo se van modificando las fronteras de los nichos ecológicos por degradación propia, antrópica, o por desertificación, vulnerabilidades, ¿no?, de los servicios ecosistémicos. Pero eso no para aquí. Bueno, yo creo que es muy importante ver el aspecto biofísico, pero no hay que olvidar que hablemos del agua. Y ustedes pueden ver al centro, en el centro, unas siglas que significa Gestión Integrada de Recursos Hídricos. La gestión integrada de recursos hídricos es un proceso que ha sido aprobado en el año 1996 entre todos los países y que lleva a articular la gestión del agua, el manejo integrado del agua, de la tierra, es decir, del suelo, de los recursos relacionados. ¿Para qué? Para el bienestar, para el desarrollo económico eficiente, el bienestar con equidad de las poblaciones, sin afectar los ecosistemas vitales. Entonces, eso ha sido dado porque no había gestión eficiente. Y quien habla de gestión, habla de gobernanza y habla de manejo. Y ahí vemos que no solamente para lograr entender, acercarnos a esta integración, aguas superficiales, aguas atmosféricas, y aguas subterráneas, hay que entender lo biofísico, pero también los usos del agua y de la tierra, los tipos de actividades. Si la labranza va a endurecer tanto el suelo que no va a permitir percolación, no va a permitir infiltración, o si el tipo de árbol que se elige para reforestar no va a ser el más adecuado de acuerdo al tipo de roca, de subsuelo, y que va a limitar también la recarga. Pero no solamente eso, hay que conocer las prácticas del agua, las costumbres ancestrales que se podría recordar, hacer memoria. No hay desarrollo sin memoria. Con la memoria de las costumbres ancestrales se puede recuperar varias buenas costumbres, por ejemplo, las amunas, por ejemplo, las zanjas de infiltración, o también reforestaciones con especies nativas como quehuñales, como coye, como chachacomo, entre otras. Pero recuérdense que hemos hablado de economía y la economía es importante. Les hemos dicho al inicio que cada vez que se destruye ecosistemas vitales, que se degradan sus servicios, en especial los servicios de regulación, hay que reemplazarlo creando a partir de innovaciones, de tecnología de punta, un servicio artificial que cuesta tremendas cantidades de agua. ¿Y qué es la contribución económica a nivel de los acuíferos en cuanto a su recarga? ¿Qué significa para una empresa, para un gobierno local? Hay que saberlo exactamente. Si no restauro mis humedales, si no restauro mis ríos, mis riberas, ¿qué impacto eso va a tener en mis acuíferos?
y qué va a significar a nivel de contribución económica para el Estado, a nivel nacional, regional, local, para las empresas, por tipos de empresas, y conocer entonces las normas existentes que pueden y deben tener impacto en cada uno de esos elementos. Esa reflexión es para mostrarle que algo como siembra y cosecha de agua o como recarga de acuífero no puede ser solo un profesional. Tenemos que trabajar en equipos interdisciplinar y tenemos que trabajar construyendo juntos metodología transdisciplinares. Solito no se puede. Yo creo que eso la naturaleza nos lo enseña, la madre naturaleza continuamente. La interdisciplinariedad responde a la necesidad de conservar y cuidar la conectividad vital que existe en la naturaleza. Nosotros, entendiéndolo, podemos sí lograr sostenibilidad a partir de la seguridad hídrica. Y seguridad hídrica no es seguridad solo a nivel de aguas superficiales, es seguridad hídrica desde todos los ecosistemas interconectados. Y finalmente, no hay que olvidar que el agua es un recurso para todos, pero es una responsabilidad de todos. Y tenemos que, a la luz del agua del Yakumama, tenemos que aprender a ser ciudadanos responsables. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Henry Nin. Perfecto. Macrosistema, doctora. Macrosistema realmente. Desde cualquier punto de vista, no solamente multidisciplinario, ingenieril, arquitectónico, artístico. En realidad es un todo y es una maravilla de la creación en todo caso, ¿no? Exacto. Y los aspectos científicos evidentemente demoran estas cosas o sucesos como la pandemia nos van desnudando de vez en cuando, cada 40, 50 años, situaciones reales que los hombres como error, digo, los hombres, personas humanas, eh, vamos descuidando en nuestro devenir de las cosas, en nuestro afán tal vez de cambiar ese planeta para vivir mejor, dicen algunos, pero ¿qué piensa de cuál debe ser el camino que la ciencia debe seguir? Eh, ¿Cómo se debe ir acondicionando más a estas situaciones? No hay nada genérico, cada país es diferente y tiene esos recursos también diferentemente, ¿no? Es exacto, es como cada hijo es distinto. En una familia puede tener 3 hijos, 2 hijos, 5, 10, no va a haber uno igualito al otro, aun si son gemelos. Y los ríos son iguales, los ecosistemas son tan iguales que a veces las comunidades sienten injusticia. Si vivo en la margen izquierda y los de la margen derecha tienen tantas diferencias. ¿Y por qué no lo entienden? Porque uno se pierde la memoria y 2, no hay más curso de geografía. Cuando el doctor Pulgar Vidal enseñaba muy bien que había las laderas donde iluminadas por la luz del sol,
esas laderas que recibe desde la mañanita la luz del sol y que van a tener una producción distinta, y eso creo que es sumamente importante subrayar eso, porque a menudo los jóvenes, cuando se les dice la palabra don Javier Pulgar Vidal, piensan inmediatamente a las 8 regiones naturales. Pero las 8 regiones naturales es el inicio del pensamiento de don Javier Pulgar Vidal. Después él ha recuperado, él ha retomado lo que el antiguo ecólogo peruano había descubierto, que en las 8 regiones se puede dividir en 3, ¿no? En la zona alta, Hanan; en la zona intermedia, Chaupi; en la zona baja, Lurín, y tenemos a partir de eso 24 zonas medianas de vida natural, pero a su vez, como él mismo lo descubrió con trabajo de campo en una y otra parte del Perú, pero ante todo a través de Lima, pasando por la Ciudad hasta Huánuco y Panao, su tierra, él descubrió que estas 24 zonas de vida natural medianas, el antiguo ecólogo se había dado cuenta que había muchas diferencias, que las zonas iluminadas por el sol de la mañana no eran como las iluminadas por el sol de la tarde, y que hasta la cantidad de azúcar en las plantas variaban, las variedades de planta, y decidieron de llamar a las zonas de iluminación matutina Ayauca y a la zona de iluminación por el sol de la tarde Rancha, lo que nos dio 48 zonas de vida natural, zonas menores. Y luego don Javier no estaba todavía, se daba cuenta que había diferencias, y la gran diferencia la hace el agua. El agua, la humedad, la aridez, los efectos de abrigos en una y otra vertiente. Qué complicado. Llamo a las zonas menos húmedas Chaqui, y a las zonas más húmedas, generalmente en el oriente, Miki. Y por eso tenemos 96 zonas pequeñas de vida natural. Y eso nos podría permitir entender diferentemente no solamente la superficialidad de la cuenca, pero a partir de eso buscar mejor los nexos entre ecosistema superficial, ecosistema subterráneo, ecosistemas hídricos, atmosféricos, fluviales. Otra vez yo menciono entonces a la educación, porque no hemos tenido una buena educación que plantee la situación de esta manera. Es verdad que el conocimiento se va ampliando cada vez, pero debimos haber comenzado por ahí, y todavía nos queda esa obligación, ¿no es cierto? Entonces, Perdone interrumpirlo. Usted tiene toda la razón cuando dice el conocimiento se va ampliando, pero no en cuanto a todos los conocimientos. Cuando se tacha de la formación el curso de geografía, cuando se tacha eso, y el curso de geografía no es poner pinceladas en un curso de ciencias sociales. Hay que recordar a un presidente como el presidente Billingers, que en 1913 decidió, para formar ciudadanos, de hacer un mapa del Perú
que él llamó en aquel tiempo Mapa Popular del Perú, para distribuir en todas las escuelas de las repúblicas, colegios y en todas las oficinas, porque nadie podía ignorar su tierra, su territorio. Es la base de la formación ciudadana. El conocimiento lleva a la identidad, lleva al amor por el terruño, por la tierra, y lleva a una responsabilidad como ciudadano. Si conozco mi territorio, voy a aprender a conocer no solamente los límites, no solamente el suelo que no soporte de los asentamientos, de las actividades, pero los ríos que los drenan. Voy a aprender a conocerlos, a respetarlos, a restaurarlos y voy a aprender a ser beneficiados por ellos. Tenemos que aprender. Lo que el alma de los poetas encuentra en cada riachuelo que baja en las cumbres de nuestra serranía, no tiene otra manera que explicar que la vivencia de eso mismo, que se hace poesía o se hace canto, por más que sea melancólico, triste, eso tiene un aire, y eso la música como arte lo recoge. Entonces, todo eso debería estar combinado en ese sistema educativo, modernamente, entendiéndolo todo, ¿no? Y comprobándolo todo, porque estamos de acuerdo con usted. El Perú es un maravilloso, gigante escenario donde se cumplen tantas reglas como lenguas tenemos o como familias lingüísticas que tenemos, que es algo muy parecido a lo que hizo don Javier Pulgar Vidal, pero es maravilloso un viaje de esa manera. Hay que caminar por el Perú para conocerlo y para sentir el corazón de la gente. Razón por la cual yo, bueno, para terminar, porque estoy seguro conversaríamos mucho tiempo, le quiero agradecer de manera muy especial esta entrevista, que es aleccionadora desde todo punto de vista. Para nosotros, como hombres de prensa y comunicaciones, es una necesidad imperiosa de aprender cada día nuevas cosas. Y ustedes son la fuente. Por lo tanto, así como la fuente del agua, que brota permanentemente, tiene que nutrirnos de esos nuevos impactos que causa en una sociedad tan dispersa como la que tenemos ahora. Y en ese sentido, como mujer, como persona, como científica, yo le agradezco mucho la gentileza de haber participado en esta reunión. Tendremos muchas más con toda seguridad, porque estamos a su disposición y con mucho gusto trabajaremos este y todos los temas que vengan por venir. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted y a todos, porque uno es lo que le permiten de ser. Todos los campesinos, hombres, mujeres, a todas las personas que me han ayudado a lo largo y ancho del territorio a conocer nuestro país, y a todos mis estudiantes por su curiosidad y sus preguntas. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, doctora.